Qué bonita es la relación con tu hermana. Siempre viene a cuidar tu casa cuando viajas, me dijo mi vecina, sin imaginar que acababa de contarme todo lo que necesitaba saber. Mi hermana. En mi casa. Con mi marido. Cada vez que yo me iba. Hay cosas que una aprende a hacer bien por pura necesidad. Yo aprendí a trabajar duro porque en mi casa el esfuerzo era la única moneda que valía de verdad. Aprendí a no quejarme demasiado, porque siempre había alguien cerca que necesitaba más atención que yo. Y aprendí, sobre todo, a querer a mi hermana Elena a pesar de todo. Porque la familia es la familia, y porque una se convence de que el tiempo lo arregla todo si pone suficiente voluntad en creerlo. Lo que no aprendí, hasta ese martes de octubre, es que hay personas que no tienen ningún interés en ser arregladas. Que prefieren seguir siendo exactamente lo que son. Me llamo Sara. Tengo 34 años. Trabajo en una empresa de logística en Valencia desde hace casi 8, y me casé con Pedro hace 3 años. Pedro tiene una consulta de nutrición a 10 minutos de casa, en una calle tranquila del barrio de Ruzafa, con una placa pequeña en la puerta y una sala de espera que él mismo decoró con mucho cuidado. Es puntual, ordenado, de los que recuerdan las fechas importantes y nunca dejan el cartón de leche vacío en la nevera. Cuando nos conocimos me pareció exactamente el tipo de persona con quien una puede construir algo sólido, algo real. Y lo era. O eso creía yo. Elena es 2 años menor que yo, y toda su vida ha sido, de una forma u otra, la versión menos afortunada de lo que sea que yo estuviera haciendo en ese momento. Cuando saqué buenas notas en el colegio, ella sacaba notas justas. Cuando encontré trabajo estable después de la universidad, ella llevaba ya 2 años cambiando de empleo cada pocos meses. Cuando me independicé y me fui a vivir con Pedro, ella seguía en casa de mis padres con la excusa de que el alquiler estaba imposible, que era verdad, pero que tampoco era toda la verdad. Nunca hablamos de eso directamente. En mi familia no se habla de las cosas directamente. Se rodean, se esquivan, se dejan caer en conversaciones de sobremesa como si fueran comentarios inocentes. Pero yo lo veía. Lo veía en la forma que tenía Elena de cambiar de tema cuando yo contaba algo que me había ido bien. En la forma de restarle importancia a mis logros, con esa media sonrisa suya que podría pasar por modestia, pero que yo conocía demasiado bien para confundirla con eso. Cuando Pedro y yo anunciamos que nos íbamos a casar, Elena organizó lo que solo puedo describir como una campaña. Empezó con comentarios sueltos en las cenas familiares, insinuaciones sobre el pasado de Pedro que nunca logró concretar porque no existían. Luego vinieron los rumores que recorrieron la familia con esa velocidad que solo tienen las malas noticias. Que Pedro había tenido problemas con una exnovia, que había algo turbio en su historial, que alguien conocía había dicho algo que no recordaba bien, pero que había que tener en cuenta. Nada con nombre y apellidos, nada que pudiera verificarse ni desmentirse del todo, que era exactamente el punto. Y la noche antes de la boda, a las 11 de la noche, me llamó. Dijo que tenía información importante, que había descubierto algo sobre Pedro que yo necesitaba saber antes de firmar nada, que lo hacía por mí, que era su obligación como hermana, que lo sentía muchísimo, pero que no podía callárselo. Me quedé sentada en la cama del hotel, con el teléfono en la mano, esperando la información durante 40 minutos. La información nunca llegó. Había malentendidos, decía. Cosas que había interpretado mal. Quizás se había precipitado. Pero igualmente, ¿no valía la pena pensárselo un poco más? No me lo pensé. Me casé al día siguiente con el vestido que había elegido, y las flores que habíamos encargado, y la lista de invitados que habíamos pasado semanas ajustando. Y Elena estuvo ahí, en la segunda fila, con un vestido verde que tardó 3 semanas en elegir, sonriendo en todas las fotos, con esa sonrisa amplia que yo decidí interpretar como una señal de que había aceptado la situación y que lo nuestro podía seguir adelante. Lo que una quiere creer tiene una fuerza enorme, a veces más que la evidencia. Después de la boda, Elena cambió, o eso parecía. La actitud hostil desapareció, y en su lugar apareció una versión de mi hermana que yo no recordaba haber visto antes. Atenta, cariñosa, dispuesta. Empezó a venir a casa con regularidad, siempre con algún pretexto amable. Una vez trajo un postre que había hecho ella misma, porque sabía que a Pedro le gustaban los dulces. Otra vez apareció con un ramo de flores para el salón, porque había visto que el jarrón llevaba semanas vacío. Se quedaba a tomar café, charlaba de cosas sin importancia. Lai preguntaba por mi trabajo, se interesaba por los viajes. Y yo, que llevo toda la vida queriendo tener con mi hermana la relación que nunca terminamos de construir, lo recibí con los brazos abiertos. Yo viajo bastante por trabajo.
La empresa cubre toda la zona del Levante y hay semanas en que me toca pasar 2 o 3 días fuera. Valencia, Castellón, Alicante, alguna vez Madrid. Pedro siempre lo ha llevado bien. Nunca ha puesto ninguna objeción. Nunca ha montado ningún drama. Y cuando yo volvía, él estaba ahí, con la cena hecha o un plan para salir, igual que siempre. Cuando Elena empezó a pasarse por casa durante mis viajes, al principio no le di ninguna importancia. Pedro me lo contaba él mismo, con total naturalidad, como quien menciona algo sin relevancia. Que Elena había pasado a buscar un libro que yo tenía prestado. Sí, que había venido a pedirle consejos sobre la dieta de su madre, porque tenía unos análisis raros y no sabía cómo interpretarlos. Que se habían tomado un café porque ella andaba por el barrio y había llamado al timbre de paso. Siempre había una razón. Siempre distinta. Siempre lo suficientemente lógica, como para no merecer que una se detuviera demasiado en ella. El martes que cambió todo, empezó sin ninguna señal especial. Me levanté temprano. Fui al mercado antes de que se llenara. Compré lo de siempre y volví cargada con 2 bolsas que pesaban más de lo razonable. Al cruzar la calle, vi a doña Teresa asomada a su balcón del edificio de enfrente. Doña Teresa es una señora jubilada de unos 70 años, menuda, con el pelo blanco muy bien peinado y una bata de flores que parece tener en rotación infinita. Zona lleva en ese piso desde antes de que yo me mudara al barrio y tiene una capacidad extraordinaria para estar presente en los momentos en que uno menos se lo espera. Le gusta hablar, le gusta saber cómo está todo el mundo, y lo hace con una simpatía tan genuina que nunca resulta entrometida. Es simplemente así. Es doña Teresa. ¡Sara! ¿Cómo te va, hija? Bien, doña Teresa. ¿Y la rodilla? Mucho mejor, gracias a Dios. Oye, qué bonita es la relación que tienes con tu hermana. Se nota que os queréis mucho. Me paré. ¿Mi hermana? Sí, hija. Siempre viene a cuidarte la casa cuando tú te vas de viaje. El jueves pasado la vi llegar, con esa sonrisa tan mona que tiene. Qué suerte tener una hermana así. Le dije que sí, que mucha suerte, que me alegraba de lo de la rodilla, que hasta luego. Subí las escaleras, abrí la puerta. Y puse las bolsas sobre la mesa de la cocina. Y me quedé ahí de pie, en medio de la cocina, sin quitarme el abrigo, mirando la superficie de la mesa sin ver nada. El jueves pasado, yo había viajado a Castellón. Había salido el miércoles por la tarde. Había dormido en el hotel de siempre. Había vuelto el viernes a mediodía. Pedro me había llamado el jueves por la noche para preguntarme cómo había ido la reunión. Me dijo que había tenido un día largo en la consulta, que había cenado algo rápido en casa, que estaba cansado. No mencionó a Elena. No mencionó ninguna visita, ninguna razón, ningún pretexto, ningún libro olvidado, ningún análisis de ninguna madre. Esta vez no me lo había contado. Dejé las bolsas sobre la encimera sin vaciarlas y fui al dormitorio. Sí, saqué el teléfono y empecé a repasar los últimos meses con la frialdad metódica que uno desarrolla cuando trabaja años gestionando operaciones logísticas y aprende que los errores no aparecen solos, que siempre hay un patrón si uno sabe dónde mirar. El viaje de la última semana de septiembre. Elena había pasado, según Pedro, a recoger un cargador que yo había olvidado en casa de mi madre y que ella había guardado por error. El viaje de agosto, el de 3 días en Alicante. Había venido a pedirle una receta del médico que yo guardaba en el cajón de la cocina porque su ginecóloga la necesitaba. El viaje de julio. A consultarle la talla de zapatos de nuestra madre porque quería hacerle un regalo sorpresa y yo era la única que la sabía. Razones distintas. Frecuencia idéntica. Fui al salón y miré la estantería donde tenemos las fotos. Sí, la de la boda está en el segundo estante, enmarcada en madera oscura, con la luz de aquel mediodía de junio entrando por las ventanas de la iglesia. Elena está en la segunda fila con el vestido verde, sonriendo. Con esa sonrisa que yo había decidido que era de reconciliación y que ahora, con las piezas colocadas de otra manera, tenía un significado completamente distinto. Pensé en la llamada de la noche anterior a la boda, la información importante que nunca llegó. Lo que en su momento me pareció un último intento desesperado de sabotaje, ese gesto de alguien que no quiere perder a su hermana, ahora me parecía otra cosa del todo. No quería apartarme de Pedro, quería quedarse cerca de él. Todo ese tiempo con sus visitas y sus pretextos, y su sonrisa de hermana reconciliada, y yo agradecida, yo aliviada, sí, yo convencida de que el tiempo lo había arreglado todo. Me senté en el sofá y me quedé un rato mirando el salón. La planta que Elena había traído hacía 2 meses estaba en la esquina junto a la ventana, verde y sana,
porque yo la regaba cada 2 días, con el mismo cuidado con que regaba todas las demás. Pedro llegó a las 2 a comer, como siempre. Dejó las llaves en el gancho de la entrada, se lavó las manos, puso agua a calentar. Le observé moverse por la cocina, con esa facilidad de quien lleva años en el mismo espacio y sabe exactamente dónde está cada cosa. Comimos lentejas. Hablamos de una paciente suya que no seguía el plan que le había puesto y de un problema con un proveedor que yo tenía que resolver antes del jueves. Recogí la mesa. Él fregó los platos. Todo completamente normal. Todo exactamente igual que cualquier otro martes. Por la noche, mientras veíamos algo en la televisión que ninguno de los dos seguía de verdad, le mencioné de pasada que tenía viaje el viernes. Valencia a Madrid, reunión de dirección, volvía el sábado. Sin problema, dijo, con los ojos todavía en la pantalla. Ya me dices cuando llegues. Claro, dije. Volví a mirar la televisión. Una escena, 2. Luego me levanté diciéndole que iba a beber agua y fui a la cocina. Apoyé las manos en la encimera y me quedé mirando el azulejo de la pared un momento. Había un nombre que me había estado rondando desde que doña Teresa había abierto la boca esa mañana. Un nombre que cada vez que intentaba apartarlo, volvía con más fuerza. No el de Elena. No el de Pedro. Marcos. El marido de Elena. Un hombre tranquilo, trabajador, de los que no levantan la voz ni montan escenas. Con quien yo había coincidido en cenas familiares y celebraciones durante años, y al que nunca había tenido razón para llamar fuera de esos contextos. Hasta ahora. Si yo estaba en lo correcto, y cada vez lo creía con más certeza, Marcos llevaba el mismo tiempo que yo, mirando una realidad que no cuadraba del todo, sin saber exactamente por qué. Y tenía exactamente el mismo derecho que yo a saber la verdad antes de que el viernes llegara. Cogí el teléfono, entré al baño, abrí el grifo y busqué su número en la agenda. ¿Sara? Dijo al otro lado, con esa voz suya un poco grave, con el tono de quien no esperaba la llamada, pero tampoco le sorprende del todo recibirla. Marcos, dije. Necesito hablar contigo. Esta semana, antes del viernes. Es importante. Un momento de pausa al otro lado. Dime cuándo, dijo. Si quieres saber cómo fue mi venganza, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Marcos vivía a 20 minutos de nosotros, en un piso del barrio del Cabañal que él y Elena habían comprado juntos 4 años atrás. Le conocía desde antes de que se casaran con mi hermana, de las cenas familiares y las celebraciones de cumpleaños, de esos encuentros en que uno comparte mesa y conversación con alguien sin llegar a conocerle de verdad. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero de las que pesan, con un trabajo estable en una empresa de construcción y una forma de moverse por el mundo que transmitía solidez. No era el tipo de persona que monta escenas, tampoco el tipo de persona al que se le escapa algo importante sin que lo note. Quedamos el miércoles a mediodía, en un bar pequeño de la calle del Dr. Sumsi, nae lo suficientemente lejos de casa como para que no hubiera riesgo de que nadie nos viera juntos, lo suficientemente tranquilo como para poder hablar sin levantar la voz. Llegué 5 minutos antes, pedí un café y busqué una mesa en el fondo, junto a la pared. Cuando entró, lo reconocí por la forma de andar. Se sentó frente a mí, pidió agua, y me miró con esa expresión de quien ya sabe que lo que viene no va a ser fácil, pero ha decidido escucharlo de todas formas. Gracias por venir, dije. Claro, dijo, y esperó. Le conté todo desde el principio. El comentario de doña Teresa, las fechas de mis viajes, los pretextos que Pedro me había dado cada vez, la lista que había ido construyendo mentalmente desde el martes, con la misma metodología con que analizo una ruta logística que no cierra. No lo adorné, no lo dramaticé. Solo puse los hechos sobre la mesa en el orden en que habían ocurrido y dejé que él sacara sus propias conclusiones. Marcos me escuchó sin interrumpirme. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en un punto entre los dos, de esa forma que tienen las personas cuando están procesando algo que les llega de frente y necesitan un momento para que encaje. Cuando terminé de hablar, se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Desde julio». «¿Qué?» «Que desde julio algo ha cambiado». Levantó la vista. El teléfono siempre boca abajo. Salidas que no cuadran con lo que me dice después. Una vez llegó a casa con el pelo húmedo, diciendo que había ido al gimnasio, y yo sabía que el gimnasio cerraba a las 8, y eran las 9:30. ¿Le preguntaste? Me dijo que habían tenido una clase especial. Hizo una pausa. Me lo creí porque quería creérmelo. Que es diferente, lo es. Yo también lo sabía.
Le hablé entonces de la noche antes de mi boda, de la llamada, de la información importante que nunca llegó, de los rumores que había extendido por la familia sobre Pedro, cosas que Marcos no sabía, o que sabía a medias, o que había escuchado de una forma tan suavizada que había perdido el contorno real. Mientras hablaba, lo veía recolocar cosas en su cabeza, poner nuevas etiquetas a recuerdos que ya tenía, pero que hasta ese momento habían estado archivados en la carpeta equivocada. Nunca quiso separarme de él, dije. Quería quedarse cerca. Marcos no respondió. Cogió el vaso de agua, bebió, lo dejó sobre la mesa con cuidado. Le expliqué el plan, que el viernes yo haría las maletas como siempre, me despediría de Pedro como siempre, Andy saldría por la puerta como siempre, que en lugar de coger el tren me quedaría en el barrio, y que si él quería, si estaba seguro, podíamos volver juntos al piso cuando supiéramos que Elena había llegado, que yo tenía la llave, que no había ninguna versión de esta historia en que ellos pudieran inventar una excusa que funcionara si los dos estábamos en la puerta al mismo tiempo. Marcos me miró un momento largo. ¿Y si me equivoco?, dijo. ¿Y si hay una explicación? Puede haberla, dije. Por eso no he hecho nada todavía, porque también puede que me esté equivocando yo. Pero si el viernes Elena está en mi casa cuando yo supuestamente estoy en Madrid, ya no hay explicación posible. Otro silencio. Fuera en la calle pasó un tranvía con ese ruido suave que tienen los tranvías de Valencia. Y por un momento los dos miramos hacia la ventana sin ver nada en particular. De acuerdo, dijo Marcos. Pagamos, nos levantamos, salimos a la calle. Nos despedimos en la esquina con la brevedad de dos personas que han hablado de algo demasiado grande para alargarlo más de lo necesario. Mientras volvía a casa andando sola por la acera, con los naranjos del paseo cargados de fruta todavía verde y el sol de octubre pegando flojo entre los edificios, pensé que había algo casi absurdo en la situación. Dos personas que apenas se conocían de verdad, unidas por la misma traición, caminando hacia el mismo viernes desde lados distintos de la ciudad. El resto de la semana fue la actuación más larga de mi vida. El miércoles por la noche cené con Pedro y hablamos de una serie nueva que habían estrenado y que según él valía la pena ver. El jueves desayunamos juntos antes de que él se fuera a la consulta y me preguntó si había hecho ya la reserva del hotel en Madrid. Le dije que sí, que el mismo de siempre. Me dio un beso en la mejilla y se fue. El jueves a mediodía, Elena me mandó un mensaje. Oye, ¿necesitas algo antes del viaje? Si quieres paso a ayudarte con las maletas o lo que sea. Me quedé mirando el mensaje un momento. Luego respondí. No hace falta, ya está todo listo. Pero gracias, eres muy atenta. Y un emoji de corazón al final, porque somos hermanas, y porque así es como nos escribimos desde siempre, y porque no había ninguna razón para cambiar eso ahora. Ella respondió con otro corazón. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí con lo que estaba haciendo. El jueves por la noche fue el momento más difícil de toda esa semana. Sí, y quiero ser honesta en eso, porque sería fácil contarlo como si hubiera sido todo frialdad y determinación desde el principio, y no fue exactamente así. Pedro estaba viendo algo en la televisión y yo estaba en el dormitorio con la excusa de preparar la maleta, y en un momento me senté en el borde de la cama con el neceser en la mano, y me quedé ahí parada mirando la habitación. 3 años. 3 años en ese piso, con esos muebles que habíamos elegido juntos, con esa colcha que habíamos comprado en un mercadillo de Xàtiva en nuestro primer aniversario, porque a los dos nos había parecido bonita al mismo tiempo. La foto de nuestra boda en la mesita de noche de su lado, que era donde él había decidido ponerla, y que yo nunca había movido. Y Elena. No Pedro. Elena, que había estado en mi casa, en mi cocina, en mi espacio. Sach con la llave de confianza que le había dado yo misma, porque era mi hermana, y porque una no le cierra la puerta a su hermana. Elena, que había venido a las cenas de Navidad y había brindado con nosotros, y había preguntado por mis viajes con esa sonrisa suya, mientras ya sabía exactamente a qué hora iba a aparecer por el portal en cuanto mi tren saliera de la estación. Cerré la maleta. Me levanté. Fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo el tiempo justo. Luego salí al salón. Me senté al lado de Pedro en el sofá y estuve mirando la televisión con él durante 1 hora, sin escuchar ni una sola palabra de lo que decían. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé café para los dos. Desayuné de pie en la cocina mientras él se duchaba. Y cuando apareció en el salón con la camisa a medio abrochar y cara de sueño, le di el café y le dije que me iba a echar de menos el fin de semana. Yo también, dijo,
y me dio un beso que duró lo que duran los besos de las parejas que llevan años juntas. Suficiente. Rutinario. Sin saber que era el último. Bajé la maleta por las escaleras, salí a la calle, y caminé en dirección contraria a la estación. 2 calles más abajo, Marcos estaba apoyado en el capó de su coche, con las manos en los bolsillos, y esa quietud suya de siempre. Cuando me vio llegar no dijo nada, solo se incorporó. Yo me paré frente a él y miré un momento hacia el portal de mi edificio, al fondo de la calle. En algún lugar ahí arriba, Pedro estaba solo en el piso. Pero no por mucho tiempo. Porque Elena tenía la costumbre de aparecer pronto. Antes de que el día avanzara demasiado, con alguno de sus pretextos de siempre, que esta vez ya no iban a servir de nada. Me giré hacia Marcos. ¿Listo? Asintió. Y los dos empezamos a andar. El coche de Elena lo reconocí desde el otro lado de la calle. Un Seat rojo que llevaba conduciendo 3 años y que apareció doblando la esquina con una puntualidad que ese viernes me resultaba casi cómica. Elena nunca llegaba tarde a nada, ni siquiera a esto. La vimos aparcar, bajar con una bolsa de tela colgada del brazo y cruzar la acera hacia el portal con el paso tranquilo de quien va a un sitio donde sabe perfectamente que es bienvenida. Se paró frente a la puerta, sacó algo del bolsillo y no usó el telefonillo. Usó una llave. La llave que yo misma le había dado hacía 1 año y medio, porque era mi hermana, y porque una no le niega una llave a su hermana. Marcos, a mi lado, exhaló despacio. Ya está, dije. Esperamos 10 minutos, los suficientes para que subiera, para que Pedro abriera, para que los dos se instalaran en la falsa comodidad de un piso vacío, en un viernes por la tarde, en que yo supuestamente estaba en Madrid. Luego cruzamos la calle, entramos al portal y subimos. En el rellano del tercero, desde dentro del piso llegaban voces. Las dos me resultaban muy familiares. Metí la llave, giré, abrí la puerta. Lo primero que vi fue el bolso de Elena sobre la silla de la entrada, justo al lado del abrigo de Pedro, tan juntos y tan instalados como si llevaran años ocupando ese sitio. Lo segundo fue la cocina con 2 vasos sobre la encimera. Lo tercero fue que la puerta del dormitorio estaba cerrada. Marcos entró detrás de mí y cerró la puerta del piso con cuidado, que es exactamente lo que uno hace cuando quiere que no se escuche nada antes de tiempo. Me acerqué al dormitorio y llamé con los nudillos, 2 golpes suaves, con toda la educación del mundo. ¿Se puede? Al otro lado hubo un silencio, luego un ruido, luego otro, y luego la voz de Pedro intentando sonar normal y consiguiendo exactamente lo contrario. «Un momento». «Claro», dije. Sin ninguna prisa. Marcos se apoyó en la pared del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que era lo más cercano a la calma que he visto en alguien que por dentro está procesando el equivalente de un terremoto. Esperamos. Desde dentro llegaban sonidos que era preferible no analizar. Luego la puerta se abrió. Ya Pedro apareció primero. Llevaba la camisa mal abrochada, el pelo en un estado que ningún fenómeno climático conocido podría explicar, y una expresión en la cara de la que habría que hacer fotos para mostrarla como ejemplo de lo que le pasa al cerebro humano cuando recibe más información de la que puede manejar en 2 segundos. Me miró. Abrió la boca. «Sara, yo...» «Hola», dije, con una sonrisa completamente natural. «¿Qué tal el trabajo hoy?» Pedro cerró la boca. Detrás de él apareció Elena. Mi hermana Elena, que tiene una respuesta para todo desde que tenía 8 años, que nunca en su vida se ha quedado sin palabras en ninguna situación por complicada que fuera. Se quedó plantada en el umbral mirándome a mí, luego mirando a Marcos, luego volviéndome a mirar a mí, con la boca abierta y sin emitir absolutamente ningún sonido durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron 5 segundos. El color se le fue de la cara de una manera tan rápida y tan total que fue casi un espectáculo. «Sara, esto no es lo que...» «Elena». La corté con una dulzura impecable. «Por favor, no termines esa frase. Las dos sabemos perfectamente lo que es, y las dos sabemos que no hay ninguna versión alternativa que funcione, así que ahorrémonos el esfuerzo». Abrió la boca. La cerró. «Lo que sí me gustaría entender», continué, «es la logística. Porque desde fuera parece muy bien organizado. El cargador de julio, la receta de agosto, la talla de zapatos de mamá en septiembre». Me giré hacia Pedro con genuino interés. «Oye, ¿ella siempre traía algún pretexto, o hubo alguna vez que simplemente llamó al timbre y dijo que venía a verte a ti?» Pedro no respondió.
Pedro estaba en ese estado en que el cerebro decide desconectarse directamente como medida de autoprotección. Fue entonces cuando Marcos se separó de la pared y se acercó a Elena con una calma que llenaba el pasillo entero mejor que cualquier grito. «Hola, Elena. Qué casualidad encontrarte aquí». Elena lo miró, y si antes se le había ido el color de la cara, ahora le desapareció también la expresión. «Marcos, escúchame, hay una explicación para todo esto». «Me alegra mucho escuchar eso», dijo él, «porque llevo meses esperando explicaciones para varias cosas. El jueves que me dijiste que estabas en casa de tu madre, y tu madre me llamó esa misma noche para preguntarme si sabías algo de ti. El fin de semana de septiembre que llegaste a las 11 con el pelo mojado de una clase de gimnasia que no existe en ningún horario de ningún gimnasio de Valencia». Hizo una pausa. «Soy todo oídos. ¿Por dónde quieres empezar?» Elena abrió la boca. «Tómate el tiempo que necesites», dijo Marcos. «Aquí no hay prisa». Elena cerró la boca. «Eso pensaba», dijo él. Pedro intentó entonces recuperar algún terreno, lo cual fue valiente, aunque absolutamente inútil. «Sara, mira, si me dejas explicarte». «Pedro». Le miré con toda la atención del mundo. «¿Tú sabías que Elena no tiene ningún médico de cabecera desde hace 3 años?» «Lo comprobé. Tampoco tiene analíticas, ni recetas, ni ningún asunto pendiente que justifique una sola de las visitas que me has mencionado desde julio. Lo que sí tiene es una llave de mi casa, un marido que trabaja todo el día, y una cuñada que viaja cada 2 semanas con una puntualidad de reloj suizo». Pedro no dijo nada. «La llave», dije, mirando a Elena. Mi hermana me miró. Luego miró a Pedro. Pedro miró al suelo, que era lo único en esa habitación que no le estaba mirando con una expresión devastadora. «Elena», repetí, con el tono de quien pide que pasen el azúcar. «La llave de mi casa, por favor». Elena metió la mano en el bolsillo despacio, sacó la llave y me la puso en la palma sin decir nada. La miré un momento. Era la copia que yo misma había pagado en la ferretería de la esquina, convencida de que estaba haciendo algo bonito. La guardé en el bolsillo. «Hay algo que siempre me ha intrigado», dije entonces, mirando a Elena. «La noche antes de mi boda, cuando me llamaste a las 11 diciendo que tenías información importante sobre Pedro». Hice una pausa. ¿Esa información existía de verdad? ¿O ya entonces era todo esto? Elena no respondió. «Ya», asentí despacio. Me lo imaginaba. Me giré hacia Pedro y señalé el dormitorio con toda la naturalidad del mundo. «Haz la maleta. Esta noche no duermes aquí». Pedro parpadeó. «¿Cómo?» «Que hagas la maleta, Pedro. Ropa para unos días, lo que necesites. El resto ya lo recogerás cuando lo hayamos hablado con los abogados». «Sara, no puedes». «Este piso está a mi nombre», dije. «Así que sí puedo. Y te lo estoy pidiendo de buenas maneras, que tampoco es obligatorio». Pedro me miró un momento largo. Luego miró a Elena, que seguía de pie en el pasillo sin encontrar ningún ángulo desde el que la situación mejorara. Luego volvió a mirarme a mí. Y debió de ver algo en mi cara que le confirmó que no había ninguna versión de ese viernes en que las cosas fueran a resolverse de otra manera, porque sin decir nada más entró al dormitorio y empezó a abrir cajones. Mientras Pedro hacía la maleta, me giré hacia Elena y le tendí el bolso que había dejado en la silla de la entrada. «Tú ya puedes irte». Elena cogió el bolso. Se puso el abrigo despacio, con esa parsimonia de quien busca tiempo para que ocurra algo que no va a ocurrir. Luego me miró con la voz ligeramente rota, buscando el único ángulo que le quedaba disponible. «Sara, soy tu hermana». Me paré. Me giré hacia ella muy despacio y le dediqué la mirada más tranquila y más definitiva que he dado en mi vida entera. Fue exactamente por eso que tardé tanto en creerlo. Elena no encontró respuesta porque no existía ninguna. Cogió la bolsa de tela que había traído consigo, que a estas alturas del día ya no engañaba a nadie sobre su propósito real, y salió por la puerta sin volver a mirar a nadie. Marcos la siguió hasta el rellano. Antes de salir, se paró un segundo en el umbral, miró a Pedro, que estaba terminando de cerrar la maleta con esa cara de quien acaba de ver su vida entera reorganizarse en un orden que no esperaba, y le dijo con una tranquilidad que era más demoledora que cualquier insulto: «Espero que haya valido la pena». Y cerró la puerta. 5 minutos después, Pedro salió del dormitorio con una maleta pequeña, la misma que usaba para los viajes cortos, y cruzó el salón sin mirarme demasiado a la cara. Se paró en la entrada un momento. «Sara, el abogado se pondrá en contacto», dije. Pedro asintió una vez,
Cogió las llaves del coche y salió. La puerta se cerró. Me quedé sola en el salón de mi propio piso por primera vez en toda esa tarde. Las llaves de Pedro seguían en el gancho de la entrada, las del piso, que tampoco se iba a quedar con ellas. Los 2 vasos sobre la encimera de la cocina. La planta que Elena había traído hacía 2 meses en la esquina junto a la ventana, verde y sana, porque yo la había regado con cuidado todas las semanas sin saber muy bien a quién le estaba haciendo el favor. Me acerqué a la ventana del salón y la abrí. Desde la calle llegó el aire fresco de la tarde, el olor a naranjos y a ciudad, y el sonido de 2 coches arrancando en distintas direcciones en algún lugar ahí abajo. Me quedé un momento apoyada en el alféizar, mirando los tejados de Valencia, con esa luz dorada de octubre, que lo pone todo de un color que en cualquier otra circunstancia habría encontrado muy bonito. Y en ese momento, con el piso en silencio detrás de mí, y la ciudad entera delante, pensé en doña Teresa, en su bata de flores, en su balcón, en esa frase suya completamente inocente, dicha un martes por la mañana, mientras yo volvía del mercado cargada con 2 bolsas. Qué bonita es la relación con tu hermana. Sí, doña Teresa. Qué bonita era.